Hoy, en El Informe. Cuando me hablan de tirano me hacen reír. La entrevista exclusiva de Jean-Claude Duvalier que recorrió el mundo. Si tuviera que describir a los Tonton Macoute, ¿cómo los describiría? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionaron los haitianos? Decenas de países se hicieron eco de la noticia difundida en exclusiva por Univisión. Y los acontecimientos tras bastidores. ¿Quién acompañó a Baby Doc? ¿Y por qué casi no se da la entrevista? Estilo callejero. Aquí se va. ¡O hay guerra! Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Unas 3 semanas después de que el ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier visitara el pequeño poblado de Léogâne, donde se produjo el epicentro del terremoto, dejando en 30 segundos una estela de destrucción total, muchos analistas aún se preguntan por qué regresó a Haití, especulando sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Intentaba conseguir casi $6 millones congelados en bancos suizos o tiene algún tipo de aspiración política en el vecino país? Estas son algunas de las preguntas que le hicimos a Duvalier tras 25 años de exilio. El hombre conocido como Baby Doc rompió su silencio, acaparando los titulares internacionales precisamente en momentos en que Haití vivía una crisis electoral. Cuando Haití conmemoraba el primer aniversario del terremoto que devastó Puerto Príncipe, la súbita aparición del ex dictador Jean-Claude Duvalier se sintió como otro remesón. En 1986, Duvalier se exilió en Francia tras 15 años en el poder, en lo que muchos recuerdan como un régimen de terror, excesos y corrupción. Hablamos con Jean-Claude Duvalier en un hotel donde se está hospedando en las afueras de Puerto Príncipe. Rastreamos su nombre en Internet, en las páginas de Internet, en cualquier buscador mayormente. Se refieren a usted como un dictador, déspota o tirano. ¿Qué siente al escuchar esas definiciones? Vamos a ser un poco más serios, por favor. Pienso que fui yo quien inició el proceso democrático. Y cuando me hablan de tirano me hacen reír. Me da la impresión de que la gente sufre de amnesia. Parece que se les olvidó bajo cuáles condiciones dejé Haití. Duvalier sucedió en la presidencia a su padre François Duvalier, conocido como Papa Doc, quien gobernó Haití con mano dura durante 14 años. Y promovió el temido grupo paramilitar Tonton Macoute, frecuentemente asociado con el vudú, el culto con influencias africanas. Años más tarde, su hijo creó los Leopardos, un escuadrón militar apoyado por Estados Unidos que usó para defender su régimen. Ambos grupos han sido acusados de desaparecer, apedrear, colgar y quemar vivos a miles de opositores. Con frecuencia las evidencias de su barbarie eran expuestas públicamente para despertar escarmiento entre la población. La prensa internacional resalta ahora que usted durante esta visita y durante estas 2 semanas se reunió con miembros de los Tonton Macoute. ¿Qué hay de cierto? Me reuní con duvalieristas. Ellos son antiguos partidarios. ¿Por qué? Después de 25 años, me parece que es completamente normal. Si tuviera que describir a los Tonton Macoute, ¿cómo los describiría? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Y si tuviera que definir a los Leopardos? Destinados al combate de rebelión. Porque mi padre conoció 14 invasiones. Siendo el presidente más joven del mundo, a los 19 años de edad, Duvalier hijo, a quien llaman Baby Doc, llevó una vida de lujos en el país más pobre del hemisferio, cuyo ingreso per cápita es de $1,300 al año. Por ejemplo, en 1980 se casó en una boda que costó $3 millones. El joven Duvalier amasó una fortuna con las ganancias de la administración del monopolio del tabaco.
Según las autoridades haitianas, también hizo millones permitiendo el paso de cargamentos de drogas por la isla y la venta al exterior de cadáveres y partes humanas, entre otras actividades ilegales. El gobierno estadounidense apoyó en un principio a Duvalier por su posición anticomunista, pero cuando los abusos a los derechos humanos y la corrupción se hicieron rampantes, tomó distancia. La insatisfacción de los haitianos con su presidente se inició en 1983, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla caribeña y dijo: algo tiene que cambiar aquí. 2 años más tarde, empezaron las protestas y las revueltas populares. En ese momento había prácticamente una revuelta aquí que estaba prácticamente exigiendo que terminara su régimen. No había ninguna revuelta en ese momento. Sin embargo, el 7 de febrero de 1986, en medio de un clima de tensión, Duvalier salió precipitadamente a Francia. En principio, su vida en París estuvo rodeada de ostentaciones, hasta que en 1993 perdió buena parte de su fortuna tras el divorcio de su primera esposa Michelle. Durante su exilio, Duvalier anunció varias veces que regresaría a Haití, pero no lo hizo. Ahora, después de su regreso, por lo menos 4 haitianos han presentado querellas formales, inclusive Amnistía Internacional dice haber entregado a la Fiscalía más de 100 documentos con respecto a la detención arbitraria, a la tortura, a la desaparición forzada y a la ejecución extrajudicial. La justicia hará lo que tenga que hacer para dar las respuestas a esas acusaciones. Así que yo le dejo eso a la justicia. Pero usted, inclusive, el otro día en rueda de prensa, pidió perdón por las víctimas del régimen de su papá y el suyo. Yo lo hice hace 3 años, lo repetí ahora a mi regreso. La interrogante que se hacen muchos, y la gran mayoría de los relatos, de este sorpresivo viaje a Haití 25 años después, cuando viene al país y expresa profunda tristeza por las víctimas de su régimen, deseando, y cito, que suenen las campanas de la reconciliación en cada corazón con miras al renacimiento de Haití. ¿Por qué ahora? Porque ha llegado el momento que todos los haitianos se puedan sentar alrededor de una mesa, para que todos los sectores puedan conversar, sector industrial, sector religioso, político, metiéndose todos de forma plena para sentar las bases para el avance del país. Todo parecería indicar que usted tiene aspiraciones de regresar al poder aquí en Haití. Yo siempre he tenido mucha ambición para mi país y me siento obligado a hacer para participar en ello. Pero aspiraciones de regresar al poder. Escuche, el único motivo de mi regreso fue el de participar en la conmemoración del mes de enero. Eso es todo. Y de ayudar al pueblo haitiano a hacer frente a esa situación. Hay quienes sostienen que el regreso de Duvalier era parte de su estrategia para tener acceso a los fondos congelados en bancos suizos, que se estima ascienden a unos $6 millones. ¿Qué hay de cierto con esta intención? Durante 25 años nunca me han congelado cuentas, ni en Suiza ni en otra parte del mundo. Esos fondos pertenecen a la Fundación Simón Duvalier. La Corte de Justicia se pronunció a favor de la fundación y tan pronto liberen esos fondos, serán utilizados en su mayoría para la reconstrucción de la ciudad de Leogán, ciudad natal de mi madre. Sin embargo, este martes el gobierno suizo hizo más difícil que esta supuesta fundación reciba los millones al facilitar la restitución a Haití de los fondos que él presuntamente se robó. El 18 de enero pasado, Duvalier fue arrestado en su hotel y acusado de corrupción, robo y malversación de fondos durante su dictadura. Tras una larga indagatoria, Duvalier fue dejado en libertad con la advertencia que una corte lo citará pronto. En breve, la entrevista completa realizada en las afueras de Puerto Príncipe. ¿Cuándo decidió usted venir a Haití? ¿Había alguna autoridad francesa que usted venía para acá? Usted llegó al poder a los 19 años.
¿Qué significó esto en su vida? Tuve un excelente mentor. Continúe con el informe.